puesto de pie, abriendo sus Biblias, el capítulo 9, versículos 3 hasta el versículo 12, 3 al 12 del capítulo 9. Ahí van a encontrar en este pasaje bíblico. Ok, para aquellos jóvenes que están acostumbrados, ¿verdad?, la tecnología, pueden buscarlo, ¿verdad?, en Google, capítulo 9, versículo 3 al 12. Y queremos pues dar la bienvenida a aquellos creyentes, a aquellos hermanos y hermanas, posiblemente algunos de sus familiares o de nuestros familiares en diferentes partes de la República Mexicana, en otros países también, y de los hermanos, ¿verdad?, de la congregación de Llano Blanco. Queremos darle la bienvenida a ellos con un aplauso, por favor. Todos demos el aplauso fuerte a los hermanos y las hermanas que se están conectando con este estudio bíblico. Comenzando en el capítulo 9, versículo 3, hasta el 12. La palabra del Señor dice así, me siguen por favor. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El 4 juntos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Todos juntos, el 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Repitamos el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que él recobre la vista. Pueden sentarse, pueden tener sus Biblias al lado donde ustedes están sentados. Para los que están manejando, por supuesto que no pueden desviar su mirada en lo que están haciendo, pero los que están, por decirlo así, sentados o parados, tienen la oportunidad de tener la Biblia a la mano. Además, como buenos estudiantes, ¿verdad? Como buenos estudiantes o seguidores de Jesús, acostumbran tener una libreta y un lápiz y una pluma a su lado. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor, ¿verdad?, no es fácilmente una palabra, o no se compara con una historia, una narración, cualquier otro relato que a veces se hace, se dice y se escucha, y
todo queda grabado. Pero en cuanto a la palabra de Dios, por ser 100% de contenido espiritual, la mente no está acostumbrada a retener. Por eso es la libreta de nota, para tener, apuntar las cosas más importantes y poder repetirla, ¿verdad?, durante la semana, hasta que se quede. El asunto no es nada más oír, porque muchos oyen, todos oímos. El asunto es retener lo que oímos. Para eso necesitamos repetir, repasar, ¿sí? Antes en las escuelas públicas nos obligaban a los niños a que la repetición o la memorización, hasta que se quede lo que se ha escuchado, lo que se ha estudiado, hasta que se quede. Así que nosotros los cristianos, con mucho más razón, ¿verdad?, necesitamos memorizar, necesitamos retener, necesitamos grabar en nuestras mentes lo que se está transmitiendo. En esta ocasión, como el domingo pasado, ya entramos en los primeros 3 versículos, los primeros 2 versículos entramos a explicar que el autor intelectual de la persecución contra la iglesia o contra los cristianos era Saulo. Saulo era un judío. Saulo era un doctor de la ley. Saulo tenía autoridad, tenía credenciales. Y por esa razón, y por el celo que él tenía, era un celo literal. Él interpretaba, o se le enseñó a interpretar los textos del Antiguo Testamento así como está escrito. Literal significa así como está escrito. Pero simplemente es un dicho, porque ni nadie pudo guardar al pie de la letra lo que se leía, eso es lo que se le enseñaba. Porque uno de los 10 mandamientos que se encuentra en el capítulo 20 de Éxodo y se repite en el capítulo 4 o 5 del libro de Deuteronomio, dice: no matarás. Y lo que Saulo está haciendo es matando. Así que él mismo, en nombre de la ley, con una interpretación literal, que se le prohibía a todo judío matar, y era lo que hacía. Qué contradicción, ¿verdad? Etcétera. Bueno, se desmanteló el personaje. Estaba escondido, supuestamente, al principio. Hacía sus movidas bajo el anonimato, bajo las mesas, por decirlo así, en silencio. Pero llegó el momento en donde lo desmantelaron. O sea, le pusieron el dedo. Y bueno, él, conociendo y sabiendo que ya estaba desmantelado, pues lo que hizo es simplemente mostrar la cara. El que reveló a los seguidores de Cristo era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló a los cristianos quién era el que estaba detrás, quién era el que estaba haciendo haciendo que la gente se reaccionaran contra los cristianos, contra los seguidores del Señor. El Espíritu Santo le indicó a los seguidores del Señor, les indicó que era Saulo. Cuando Esteban, el diácono de la iglesia en Jerusalén, después de una predicación de amor, de misericordia, pero de justicia, ¿sí? Porque no puedes predicar puro amor y pura misericordia sin aplicar la justicia. La justicia es lo derecho, la justicia es poner en práctica lo que se habla en el amor del Señor. Reaccionaron los enemigos, pero Saulo no estaba solo, o no hizo todas estas campañas de persecución solo. Lo avalaba, lo endorsaba, lo apoyaba todo el Sanedrín judío, que estaban compuestos por los fariseos. Los fariseos eran intérpretes de la ley, eran los que vigilaban a que cada judío debía de cumplir
el mandamiento que está escrito en los 5 libros que escribió Moisés. Así que también se unieron de la orden de los sacerdotes, ¿sí? Se unieron para apoyar este plan, y luego se unieron los escribas, los que copiaban la Biblia, el texto, ¿sí? Lo que imprimían los textos bíblicos, también se unieron a este plan. Y otros malandrines, como se le dice, ¿verdad? Otros malandrines, gentes de la calle, gentes cholos, por decirlo así, gentes que se dedican a hacer la maldad, se unieron también. Así que, y Saulo pues se sentía como Goliat, ¿verdad? Que tenía todo el respaldo del pueblo para estar en contra de los seguidores del Señor. De manera que ese es el cuadro que hay detrás de esto. En el versículo 3 que acabamos de leer, dice el relato bíblico que un día este Saulo salió fuera del territorio de Israel, se cruzó, entró en el territorio sirio, porque Damasco pertenece al territorio sirio, ¿sí? Hablan otro idioma, etcétera. Sí, él cruzó esa frontera. Y como en ese tiempo había intercambio comercial y había puertas abiertas, por decirlo así, y si había algún muro, pero había una puerta, la puerta de Damasco. Entonces, por ahí cruzó Saulo. Saulo es el nombre hebreo, Pablo es el nombre latino, de latino. Pero no iba solo Saulo, sino llevaba una guardaespaldas. Saulo no iba solo, sino llevaba una guardaespaldas. ¿Y para qué servía el guardaespaldas? ¿Necesitaba Saulo un guardaespaldas? Sí. ¿Cuál es la razón? De que aquellos rebeldes, aquellos que negaban a no renunciar su fe en Cristo Jesús, entonces la retaguardia de Saulo se encargaban de ejecutarlos, de amarrarles los pies, las manos, y llevarlo a la cárcel en Jerusalén. O los que se ponían más renuentes porque rehusaban negar su fe en el Señor, pues algunos lo decapitaban ahí mismo. Así que el ambiente en ese tiempo en Jerusalén y ahora en Damasco era un ambiente tenso, un ambiente de violencia. Nada más contra los cristianos, todos los demás estaban en paz, contentos. Los únicos perseguidos eran los que confesaban que Jesús es el Señor, es el Salvador. Así que era un ambiente tenso de violencia contra la iglesia. Ahora, a partir de la muerte de Esteban, no solamente Esteban fue el único que fue apedreado, posiblemente varios compañeros y aún compañeras de la iglesia de donde Esteban era parte, posiblemente fueron heridos. ¿Sí? Fueron heridos. ¿Qué hubiese pasado si los apóstoles estuvieran al pie de la cruz cuando estaba siendo Jesús crucificado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Lo hubiesen dejado en paz los soldados romanos?
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? No, lo hubiesen arrestado, lo hubiesen puesto en la cárcel. Y si alguno de ellos pusiera resistencia como lo hizo Pedro, si es necesario, dijo Pedro a Jesús, que yo ponga mi vida por ti, yo lo voy a hacer. Era valiente en palabra, pero cobarde en la mera hora de la situación. Entonces, no cabe duda que no era Esteban el único. Bueno, Esteban murió, lo apedreado, pero ¿qué de aquellos cristianos y cristianas que profesaban la misma fe como Esteban? También fueron heridos, nada más que aquí no lo menciona, no lo relata. Así como Saulo no fue a Damasco solo, fue acompañado por una retaguardia. Así que llegó el día, la hora en que Saulo y su comitiva, policías por decir así, o ejército, no sabemos cuánto eran los soldados, los alguaciles que le acompañaban, no sabemos a qué hora del día, salieron de Jerusalén y cruzaron la frontera para ir a inspeccionar y a perseguir a los cristianos en Damasco. Ahora, ¿qué hacían los cristianos en Damasco? Bueno, a partir de la muerte de Esteban, muchos se dispersaron, muchos abandonaron sus casas para protegerse, ¿sí? Para protegerse. Es muy normal y muy común que la persona, ¿verdad?, busque refugio, ¿sí o no? Cuando hay lluvia de granizo, ¿qué hacemos? Hermano Rodríguez, ¿qué hacemos cuando hay lluvia de granizo? ¿Te quedas ahí levantando la cara arriba para que caiga un terroncito de granizo? No, tenemos que buscar, ¿qué cosa? Refugio, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando el sol está fuerte ahora en verano, aquí en Arizona? ¿Qué hacemos? Buscamos refugio. Los carritos, pobrecitos, tienen que estar prendidos en aire fresco para poder suavizar el viaje. Entonces, es normal, es natural, que en medio de las amenazas de persecución y de muerte de uno de sus líderes, buscaran refugio, ¿sí? Pero es interesante ver que quizás algunos se quedaron en alguna casa, en algún lugar, pero la mayoría tuvieron que cruzar la frontera. Cruzar la frontera de Israel y entrar en el territorio sirio posiblemente era la única opción, pensando de que la persecución solamente era contra los cristianos y contra los judíos, ¿sí? Y es impresionante observar que en este relato bíblico encontramos que judíos odian a muerte a su propia raza. Judíos contra judíos. ¿Qué cosa, no? Que eso suceda, porque se ha caracterizado no solamente en la comunidad judía de respetar la vida de otros, guardarla, protegerlas y no matarlos. Ese es el estilo de este pensamiento. Pero aquí quebraron la ley, aquí dejaron a un lado esa práctica y ahora judíos contra judíos. Qué pena, qué lástima que eso tiene que suceder, ¿verdad? Entre los mexicanos no hay ese problema, ¿no? ¿Hay mexicanos contra mexicanos? ¿Sí hay? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hello? ¿Sí? ¿Sí hay, verdad? Sí hay, mexicanos contra mexicanos, ¿verdad? Etcétera. Hay padre contra yerno, ¿sí hay?
No hay, ¿verdad? ¿Hay madre contra nuera? No hay, ¿verdad? Etcétera. Pero la tendencia humana es esa. Por eso es importante, hermano, no es solamente oír, no solamente leer, porque hay muchos oyen y muchos leen, pero no aplican la palabra del Señor en su vida personal. Ese es el problema. O sea, la palabra no es nada más para escuchar. La palabra de Dios no es para leer nada más, porque de escuchar, leer, hasta el diablo también escucha y lee. Hasta a veces el diablo es más entre comillas cristiano que los mismos cristianos, porque dice un texto que tiembla, ¿sí? Tiembla, o sea, le da miedo, porque saben que esa acción, esa actitud tiene su recompensa, tiene su castigo, viene la justicia. Y por lo tanto, entonces, ahí encontramos que estos cristianos que huyeron, salieron de Israel, entraron en un territorio, entre comillas, donde no había persecución, etcétera, encontramos que el mal los persigue, el asesino lo persigue, ¿sí? Entonces, pero hay dos cosas muy importantes. Número uno, importante para destacar, que estos cristianos seguidores de Jesús que huyeron, se esparcieron fuera de Israel, ¿sí? Para proteger sus vidas, no por miedo del asesino, ¿sí? No por miedo del asesino, sino simplemente sin que ellos se dieran cuenta, era una manera de que la persecución ahora fuese un instrumento de testimonio, un instrumento de evangelización, un instrumento de predicación. ¿Qué sucede cuando pasamos por algunas pruebas? ¿Nos aleja de Dios o nos acerca más de Dios? ¿Qué dice hermana Dora? Cuando viene pruebas, enfermedades, muerte de un familiar, cualquier trabajo, falta de trabajo y todo, ¿nos aleja más de Dios o nos acerca de Dios? Para un cristiano que ama a Cristo, que ama la palabra del Señor, ya sabe, ya está adoctrinado que las pruebas, las luchas, cualquier cosa que pase, no es para alejarnos, sino para acercarnos más a Dios. Porque alejarnos de Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia, hermano Alejandro? Alejarse de Dios, ¿cuál es la consecuencia? ¿Viene consecuencia, sí o no? Se empeora la persecución, se empeora la enfermedad, se empeora la persecución, las pruebas, etcétera, alejarse. Y lo peor de todo es enfriarse. Es más fácil enfriarse que calentarse. Y eso es lo que la Biblia nos advierte, que no permitamos que nuestra fe se enfríe. Digan conmigo, no permitamos que nuestra fe se enfríe, que las pruebas nos alejen de Dios, sino al contrario, debemos acercarnos más a Dios. ¿Qué hizo Job cuando pasó las pruebas? Y de veras que Job sufrió unas pruebas que ningún otro ser humano ha sufrido. ¿Cómo tomó Job las pruebas que sobrevino? Toda su fortuna quedó en nada. Sus hijos que andaban en sus diversiones, un terremoto destruyó la casa y quedaron sepultados. La mujer esposa de Job se cansó de esa calamidad, no aguantó. En lugar de estar junto al lado de su esposo,
ahí apoyándolo. Mira qué hizo. ¿Aún retienes todavía tu fe en Dios? Así le dijo. Y además dijo, muérete, yo me voy. Y se fue, lo dejó solo. Hermanos, no hay mejor amigo en las pruebas, en las persecuciones, que la presencia de Dios. Digan conmigo, no hay mejor amigo, compañía, sino la presencia de Dios. Teniendo la presencia de Dios en tu vida, no estás solo, no estás sola. Puede arreciarse las pruebas, complicarse, pero estando al lado de Jesús, Él promete protegernos y librarnos de todo peligro. Así que, por lo tanto, estos cristianos, hermanos, en medio de las amenazas, violencia, de muerte, de persecuciones, ellos no cesaban de hablar del poder de la salvación de Cristo. Amén. ¿Cuál era la intención de la persecución? Hacer callar a los cristianos para que no testifiquen, para que no hablen, para que no anuncien, para que no testifiquen del poder del Evangelio de Jesús. Eso es la intención. Destruir la obra del Señor. ¿Sí? Es como a veces en los grupos de crecimiento. Hay gente en lugares donde persona llega uno, y a veces uno cuando ve que es uno dice, pues ¿qué yo hago aquí? Estoy solo, estoy sola, y entonces por eso la gente busca donde hay un montón de gente pensando que ahí está la presencia de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios donde quiera está. Amén. Dios donde quiera está. Dios no necesita una iglesia llena para que su presencia se manifieste. Dios se manifiesta en un corazón humilde, ¿verdad?, que le busca de corazón. Así que, mis hermanos, esta es la historia de un hombre que desafió a Cristo, desafió a los apóstoles. Es decir, le tenía miedo, así como aquel Goliat que se enfrentó con el ejército de Saúl. Tenía miedo al gigante. Llega un muchachito llamado David y escuchó el reto y el desafío del gigante, y dijo a sus hermanos que estaban ahí: ¿quién es ese incircunciso, blasfemo, que habla contra Dios? ¿Quién es? Hermanos, cuando uno está cerca de Dios, cuando uno está lleno del Espíritu del Señor, el mismo Espíritu de Dios te da poder, te da valentía para poder desafiar a los gigantes. Terminamos. Les invito a ponerse de pie para decir esta declaración. Es tiempo de que los gigantes sean derrotados. Digan conmigo, es tiempo que los gigantes que amenazan, que persiguen, sean derrotados. ¿Creen ustedes que eso está sucediendo y puede suceder hoy en nuestras vidas? Pongámonos de pie. Muchas veces dentro del círculo familiar, de nuestros mismos círculos familiares, a veces, ¿verdad?, hay ese espíritu, no nada más de rebeldía, que no quiere saber de Dios, no quiere saber que eres cristiano, eres cristiana, se convierten en un Goliat. Otros que usan palabras ofensivas, blasfemas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a doblegar nuestras manos y quedarnos ahí mudos? No. Ese es el momento para desafiar. Porque en cada persona que reacciona de esa manera, no reacciona sola. Reacciona porque hay una invasión, hay una influencia maligna en su mente y en sus palabras. Y tienen ellos que escuchar que los seguidores de Jesús
contamos con el poder de Dios. Levanta tu mano, dile: Señor, ese es el tiempo en que los gigantes caigan al suelo. Este es el tiempo que los gigantes sean derrotados. Este es el tiempo en que no vamos a estar callados. Este es el tiempo que vamos a levantar y usar la espada de dos filos, que es el Evangelio de Jesús. Y en el nombre de Jesús, digamos: montaña, muévete de aquí para otro lugar. En el nombre de Jesús podemos decir a las huestes malignas: salgan de esa vida, de ese pensamiento. Bajo ese nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Señor, hazme instrumento en medio del mundo violento que vivimos, en medio de un mundo donde muchos cristianos, en lugar de acercarse más a Dios, se hacen indiferentes, adoptando costumbres y tradiciones paganas. Levántense, resuciten, escuchen la voz del Señor, que hoy ha llegado el día de derrotar a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu presencia, y añada bendición a tu palabra y las demás cosas que vamos a hacer. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos. La segunda parte de nuestro servicio en este día se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. La palabra de Dios dice, todos juntos vamos a leer versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Repitamos por última vez. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Permita al Señor que en este momento el Espíritu Santo use estas palabras para transmitirla a los oídos, a la vista de todos aquellos que nos escuchan en esta tarde. Pueden sentarse mientras que hago esta presentación. El texto leído aparece en un tono de confrontación, a un estilo de confrontación, no de fuerzas físicas, no trayendo a la memoria leyendas, tradiciones, etcétera, sino una confrontación a través de la palabra. El ser humano se comunica a través de palabras. Con las palabras el ser humano se comunica uno al otro, expresa sus pensamientos, sus sentimientos, sus frustraciones, sus planes, expresa su cariño, su amor a través de palabras. Cuando en una situación opuesta, contraria, cuando en un ambiente agradable y desagradable, se utiliza la palabra. Y allí la palabra puede ser usada como una confrontación. Como por ejemplo cuando en una plática, en una reunión,
o un discurso en donde uno presenta una tesis, una doctrina, y entonces aparece la reacción de parte de los que escuchan, y se torna esa exposición en un debate, una confrontación, ¿sí?, de afirmación y de desaprobación. Se usa la palabra. Así que la palabra es clave en este punto. El tono de este texto bíblico aparece un emisor, uno que está hablando, uno que está diciendo, uno que está transmitiendo. Y el emisor de este texto es el Señor Jesucristo. Es Jesús, es el Hijo de Dios, que empezó su ministerio usando la predicación, la palabra transmitida en forma de predicación, la palabra transmitida en forma de enseñanza. Y Jesús siempre usó la predicación y la enseñanza como medios para transmitir su palabra. Pues a través de estos medios o métodos, Jesús se dirige a un auditorio pequeño, a un círculo de personas allegadas a Él. Podríamos decir personas de fe, personas que han conocido la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, personas convertidas. Ese es el grupo de auditorio en el que Jesús aparece hablando estas palabras. Jesús está consciente que hay ocasiones que alrededor de Él estaban personas con doble pensamiento, personas para discutir, personas que buscaban algún detalle en la exposición de Jesús, y personas hambrientas de escuchar palabra. Y hay personas que son tan hambrientas de escuchar palabra, pero al mismo tiempo quieren acción, quieren visualmente ver el efecto de la palabra. Y aquí hay algo muy interesante que Jesús está comunicando, que el resultado que se espera de oír la palabra, el resultado que se espera de ver que la palabra haga un efecto en la necesidad personal, individual de la persona que está frente a Él. Y Jesús, en todos los lugares que iba, siempre tenía gente enfermas de gravedad, enfermas que no tienen remedio, que ya han sido desahuciados por los médicos. En las reuniones de Jesús, que predicaba y enseñaba, transmitía la palabra, había gentes que tenían desorden mental, tenían espíritus malignos posesionados en ellos. Y por otra parte había gentes que solamente buscaban pretextos para encontrar alguna falla en la palabra que Jesús predicaba. Y habían otros que tenían hambre de conocer la verdad, tenían hambre de saber
cuál es la religión perfecta. Así que en ese ambiente Jesús pronuncia estas palabras como al estilo de confrontación. El resultado que uno espera de escuchar la palabra, como ustedes me están escuchando hoy, no depende de qué tan poderoso sea el predicador. No depende que si el predicador tiene dones de sanidad, de milagros. En esta ocasión, todo depende, digan conmigo, todo depende del que cree. Todo depende del que pide. Todo depende del que busca. No depende de Jesús, no depende de la palabra, sino depende del que cree, del que pide, del que busca. No es la primera vez que Jesús utiliza este estilo de confrontación, porque hermanos, hay gente que toda la vida vive pidiendo y pidiendo y pidiendo y no recibe nada. Hay cristianos quienes en toda la vida están tocando y tocando y tocando y nada sucede. Hay gentes que oran y oran y oran y oran y no ven resultado. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede? ¿Será que Jesús no está presente? ¿Será que la palabra que se está escuchando y que se está predicando y se está enseñando no tiene poder? ¿Por qué? A veces en la vida de un cristiano o cristiana normal, regular, pide y pide y pide y no ve señales, no ve resultado. Por una enfermedad, por alguna dolencia, por alguna prueba, por alguna lucha. Y aquí van las razones. Jesús confronta con la palabra a este grupo de cristianos que existe aquí en Phoenix, Arizona. Existe en todas las iglesias, en todos los lugares y en todo el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Será que el diablo se presenta ahí para impedir que lo que se pide, lo que se toca y lo que se llama no se ve resultado? ¿Será que los demonios se meten? Aquí el texto bíblico, con esta confrontación que Jesús hace, si hubiese sido presencia de demonios, Jesús lo hubiese dicho, Jesús lo hubiese denunciado. Aquí se trata de un problema que existe en los que piden, en los que tocan y en los que llaman. ¿Qué está pasando? Bueno, hay muchas respuestas bíblicas. Primero, el que pide y el que llama nada más quiere beneficios, quiere nada más ver, quiere nada más beneficio, no quiere sacrificio, no quiere pagar el precio, no quiere orar ni ayunar, no quiere enderezar su vida, quiere tener dos pies en dos mundos.
¿Cuándo va a recibir lo que pide? ¿Cuándo se le va a abrir la puerta? Jamás. Pero es muy fácil echar la culpa. Ah, esta iglesia está fría. Nadie dice amén. Nadie dice gloria a Dios. Nadie da la palma al Señor, no al predicador. Es al Señor. Cuando ustedes escuchan, sienten que la palabra los está moviendo, pueden decir gloria a Dios, pueden decir amén, pueden decir aleluya, pueden palmear la mano a la palabra del Señor. ¿Lo pueden hacer ahora o yo lo voy a hacer solo? Esa es la razón de a veces lo que se pide no se recibe. Lo que se llama no se contesta. Y lo que tocan puertas y nunca se le abrirá. ¿Saben por qué? Son personas que no se comprometen. Son personas nada más que siguen bajo la sombra de Jesús. Son gente que solamente esperan a ver qué ventaja van a tomar. A ver si hay pan, si hay pescado, si hay eso. Pero no quieren pagar un precio. Para pedir y recibir. Para tocar y para abrirse. Y llamar y se le contesta. Se tiene que pagar un precio espiritual. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Esas son reglas. No son inventos, no son teorías. Son reglas. ¿Amén o no amén? Segunda razón, que va relacionado con esa respuesta del por qué se pide y no se recibe. Es porque la persona es muy voluble, inestable. Dice que sí y no cumple. ¿Conocen gente de esa clase? Pero no son culpables del todo, aunque sí. A veces son costumbres de una cultura regional. Son costumbres, son tradiciones, son dichos. Ahí voy. Claro que sí. Pero no cumplen. Entonces, mis hermanos, necesitamos ir a la raíz, ir al grano, ir al punto, encontrar las razones. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy pidiendo y no? ¿Por qué otros se gozan y yo no? No depende de Cristo, no depende de la predicación, no depende de la enseñanza, no depende de las Sagradas Escrituras, depende de la persona que está pidiendo. Si su corazón, hermano, es inestable, porque, hermano, a veces la vida confrontamos con situaciones, ¿sí o no?, que nos alteran, nos provocan para enojarnos, ¿sí o no? ¿Sí? Provocan para que lo que hemos estado ganando la perdamos en un segundo. Jonás era un profeta enojón porque quería que lo que Dios le había dicho se hiciera tal como Dios le había dicho. Y se olvidó que el Dios que lo había escogido, lo había enviado de Babilonia, a Nínive, es un Dios de amor y un Dios de misericordia. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? No importa las veces que has fallado, no importa que tengas debilidades, el asunto es arrepentirnos y seguir adelante.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo que importa es levantarnos si es que estamos caídos. Nunca, hermanos, cuentes como derrota final tu primera falla, tu primera caída. Tómalo como un aprendizaje y tú puedes decir: me levantaré, porque fiel es aquel en quien yo he creído y el cual me levantará, el cual afirmará mi fe y mi conducta en su nombre. Y esa es una de las razones que es muy difícil la persona inestable pueda retener lo estable, lo eterno y lo firme que es la palabra del Señor. Pero Jesús conoce nuestras debilidades, ¿sí o no? Jesús conoce el lado flaco, débil de nuestra vida. Por eso Jesús se hizo humano y vivió entre los humanos. Se sintió débil Jesús. Se sintió angustiado. Se sintió triste. Se sintió desanimado, pero no derrotado. El desánimo es normal. La inestabilidad de la vida humana casi es común. Pero tenerlo como hábito, siempre, todo tiempo, decimos sí, al rato no, decimos sí y un rato no, damos un paso adelante y 2 pasos para atrás. Muy difícil, imposible que una persona pueda conquistar la victoria de fe, pueda recibir lo que está pidiendo de parte de Dios. La inestabilidad, hay personas que son inestables emocionalmente. Yo conozco gente sentidas por cualquier cosa, sentidas. Antes tuve una congregación que por el hecho de que un hermano o una hermana no saludara a alguien, dejaba de llegar al culto. Sí, era su estilo, su manera. Nunca aprendió de la Biblia, nunca se le enseñó doctrina, pero nunca quiso aceptar la doctrina. Son reglas, son normas. No es asunto que si, a ver, sí o no. No. Es asunto de creer y ponerlo por obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Hermanos, tengamos cuidado los que me escuchan de tener una personalidad doble, una personalidad inestable. Ciertamente como humanos hay momentos en la vida, hay momentos en la carrera de vida normal y de la vida cristiana que encontramos situaciones que nos sacuden, que nos aprietan, que nos estrangulan, y a veces algunos optan por tirar la toalla. Es triste, hermano, saber de muchos cristianos, escúcheme bien esto, por favor, muchos cristianos que han tirado la toalla, han dejado el evangelio, han dejado la salvación y ahora están sirviendo peor que como antes estaban en el mundo de maldad. Y no se alarmen de que también existen ministros del Señor, obreros, pastores del Señor, que en un tiempo brillaron como antorcha en las manos del Señor, pero hubo desacuerdo en su vida, en la filosofía de su ministerio, y no fue compatible su forma de pensar, de hacer ministerio, y lo que hacen es alejarse. Miles
aún en nuestra organización, que por una desaveniencia con un administrador, por su forma de administrar la región, hermanos, abandonan el ministerio, crean sus propios territorios individuales, se convierten en llanero solitario, por decepción. ¿Quién lo decepcionó? La organización. Dios, el que les llamó. No, fue un hombre. Un hombre. Razones por las cuales a veces lo que se pide, lo que se llama, no se ve el resultado. Y otros más que por problemas financieros no encuentran la puerta de salida. Optan por suicidarse algunos. Otros hermanos culpan a su propia familia que está ahí presente al lado de ellos para ayudarlo, para sostenerlo en momentos de pruebas, etcétera. Y este tipo de actitudes, de palabras y de pensamientos, y recurren a la promesa de Dios. Recurrimos a la promesa de Dios, pero de mala gana. Recurren a echar la mano de Dios para ver quién quita que Dios pueda hacer algo. No entran con fe, no entran con apego, simplemente a ver si por casualidad Dios tenga misericordia de ellos. Otros muchos que no reciben lo que piden es porque quieren beneficios personales, quieren proyección personal, quieren darse a conocer quién es, su nombre, la fama y todo eso. Y para eso recurren a Dios. Y otros hermanos que usan bajo el nombre de Dios la pseudo prosperidad material como signo de que la mano de Dios está sobre ellos. Sí, mi hermano, Dios bendice, Dios prospera, pero el que busca ganancias deshonestas, la palabra de Dios protesta, denuncia contra estas avaricias que han usado el Evangelio como ganancia deshonesta y engañan a la gente que si Dios no les prospera es porque están en pecado, porque están mal, porque Dios no los escucha. Yo veo grupos, hermanos, de religiosos que de la noche a la mañana aparecen y a la noche a la mañana consiguen edificios dobles de este santuario. Y yo me pregunto, ¿cómo le hacen? Presentan un evangelio distorsionado, manipulan a la gente, engañan a la gente,
ofreciendo paga por sus predicaciones y por sus oraciones. ¿Dónde Dios se manifiesta? ¿Dónde Dios contesta? Sí, la Biblia dice que Dios ama a los que le buscan. Y Dios bendice y prospera los que vienen con un corazón humilde y quebrantado. Humilde y quebrantado del espíritu. No significa que el cristiano tiene que vestirse con ropas rotas, con zapatos rotos y todo eso para mostrar una supuesta humildad. No de eso. Porque alguien puede ser rico, alguien puede tener solvencia económica y gozar de su estatus social y tener un corazón humilde y quebrantado. Y cuando se trata de la presencia del Señor, se quebranta, se humilla, se entrega. Por eso dice la Biblia en un cántico de los Salmos: te alabarán, oh Señor, los reyes de la tierra. A los que se ensalzan, los que buscan prosperidad material propia, exhibiendo la religiosidad, tarde o temprano caen en la desgracia. La Biblia registra de hombres reyes soberbios, como Faraón, como Herodes, como Nabucodonosor, como los dictadores de nuestros tiempos, gobernantes actuales, etcétera, que en su ambición han quedado en la bancarrota de su interioridad. Jesús confronta en este estilo a sus seguidores. No los maltrata. Una confrontación que los alivia. Una confrontación que los anima. Una confrontación que los sana, que les pone en la dirección correcta y apropiada. Este estilo de confrontación de Jesús, cuando dijo estas palabras, y lo repito, diciendo: yo os digo, aleluya, yo os digo, está dando a entender que hay muchos dichos, hay muchas personalidades que han dicho, que han hablado, que han dado su opinión, que han interpretado a su manera. Pero Jesús dice: mas yo os digo. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo lo que dijeron los demás, sean proverbios, sean dichos, sean refranes, sean tradiciones, todo lo que han dicho los demás ha quedado registrado en la historia de los que escucharon. Mas yo os digo la pura verdad, la verdad sin esconder nada. Mas yo os digo. Este estilo de Jesús revela una autoridad suprema y soberana. Quiero pedir que se pongan de pie. Mas yo os digo. Demuestra a alguien que tiene poder y las llaves del cielo y de todas las puertas del mundo angelical, celestial, y del mundo del universo, y del mundo de los humanos, y de todos los mundos. Mas yo os digo, demuestra una autoridad suprema de enseñanza, de predicación, de unción, que rebasa todas las instituciones, por más bellas que hayan sido. Revela todas las filosofías humanas, revela todas las psicologías humanísticas que existen en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Mas yo os digo, aleluya,
Hermanos, ¿oyó Satanás y los demonios lo que Jesús estaba diciendo? Claro que sí. ¿Oyeron los incrédulos lo que Jesús estaba diciendo? Claro que sí. ¿Oyeron los que eran inestables en su vida emocional, sentimental? Claro que sí. ¿Lo oyeron los principales sacerdotes de Israel? Claro que sí. ¿Lo oyeron los fariseos? Claro, los sanhedrín y todos esos, los escribas, claro que sí. Mas yo os digo, aleluya, es la palabra más original de alguien que es absoluto, de alguien que confronta todas las cosas que existen y que no prevalecen. Mas yo os digo, Jesús te dice y me dice, mas yo os digo, hermanos Mauricios, mas yo os digo, hermanos Rodríguez, mas yo os digo, hermanos Riveras, mas yo os digo, hermanos Orozco, mas yo os digo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, a todos los que están detrás analizando esta predicación, mas yo os digo, no importa el punto en que te encuentres en este momento, tal vez estás pasando una crisis de identidad, una crisis psicológica, neurótica, psíquica, qué sé yo. Quizás estás pasando una crisis financiera que está encima de alguien y lo tiene apachurrado, no puede levantarse. Quizás estás en un momento de transición. Mi esposa y yo, mis hijos, tuvimos oportunidad de ser parte de la Iglesia de Dios y somos parte de la Iglesia de Dios hasta el día de hoy. Y las costumbres antiguas de mover pastores de una ciudad de otra. Y me acuerdo que nosotros nos tocó alguna vez movernos de una punta hasta otra punta. Y algunas veces no queríamos ir, pero la palabra de Dios dice, más yo os digo. Y al fin de cuentas, hermanos, no estamos agradando a los hombres, no estamos agradando a una organización, estamos agradando y sirviendo ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Denles aplauso fuerte! Congregarse, hermano, en el templo, no estás haciendo un favor al pastor. Estás haciendo un favor a ti mismo, a ti misma, para Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hay gente que por alguna cuestión, hermano, se alejan, se enfrían y no vienen, no asisten. ¿No saben las consecuencias que puede venir sobre ellos? No piensan, creen que la cosa cristiana es así nada más. No, no, mi hermano, todo tiene consecuencias. Y en esta hora no quiero escuchar más palabras, sino escuchar lo que el Señor dice, mas yo os digo. Mas yo os digo, pedid y se os dará. Me quedo con esa. Pedid y se nos dará. Todos los que están allá, pónganse en el centro. Todos los que están aquí, pónganse en el centro, por favor. Voy a comparar, voy a ilustrar. Esto es lo que yo estoy diciendo. Hablamos de palabra de Dios central. Nada más lo voy a usar como ilustración. Donde quiera que usted se ubique, pero en el centro de este santuario. ¿Sí? Este centro representa la palabra de Dios, que nos dice, mas yo os digo. Hermano, que es una enfermedad
que Dios no puede confrontarlo y deshacerlo y dejarte libre? ¿Cuál es el muro que nos impide? Mas yo os digo, dijo Jesús, en ese momento tome la actitud que usted piensa, porque yo tengo mucho problema con eso de sentimiento, porque el sentimiento es vago, es inestable. Así que si ahorita no siento, pues no voy a hacer. Pero ¿qué dice este cerebro? ¿Qué dice esta palabra? Eso es lo que manda. Ahora, ¿cuál es la petición más importante que usted ha tenido y no ha recibido respuesta total? ¿Cuál es la petición? Es muy fácil ver la paja del otro. Ah, pues aquel que me está causando, aquel que me está causando. No, hermano, ese tipo de oración, ese tipo de petición, Dios ni la escucha ni la contesta. Nosotros pongámonos en el centro y ahora digamos, Señor, esta es mi petición. ¿Lo pueden hacer, hermano? Como usted lo sienta, levante su mano, cierre sus ojos o toque su corazón, como guste. Pero pedid y se os dará. Porque el yo os digo, aleluya, el yo os digo, en este momento va a desbaratar ese mundo amenazador que te ha agarrado quizás de los pies para decir, no puedes más, no puedes más, no puedes más. El que dijo, yo os digo, en este momento va a arrancar de un solo hachazo toda influencia, toda interferencia, toda cosa que te ha detenido, hermano, para no lanzarte, para no entregarte, para no servir incondicionalmente al Señor Jesucristo. En este momento, aleluya, depende de ti que lo que te impide, lo que te estorba, se acabe de una vez, porque el yo os digo, habló, está hablando y está haciendo el milagro para hacerte la persona, aleluya, que dependas del Señor, que dependamos de la palabra del Señor, y todo lo que pidamos bajo esa dirección correcta llega al Padre y envía la respuesta a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo nos comunica que ya el Señor nos ha escuchado. En el nombre de Jesús, reprende toda cosa negativa que tú has batallado, hermano, hermana, repréndelo, átalo, échalo afuera, y ahora adéntrate, céntrate en el nombre de Jesús, que dijo, yo os digo que el que pide, recibe. En ese momento reciban la petición que han presentado al Señor. Reciban la respuesta. Recibamos la respuesta en el nombre de Jesús. Sigamos adelante, porque la palabra del Señor no se detiene, sino sigue avanzando. Y ojalá que la palabra que se avanza haga que nosotros también avancemos. Que Dios añada bendición, prosperidad, valentía para seguir adelante nuestra carrera cristiana. Un aplauso fuerte al Señor.